Un placer, mi nombre es Vicky Curretti, soy agregada de la Contraloría y soy abogada de ejercicio. Por favor, señor. Mi nombre es Johnny Ángel, yo soy presidente del Consejo Unificado de Productores de Estado Varina. Mi nombre es Mercedes Paredes, integrante del comité. Simón, ya lo conozco y Sí, claro, sí. Víctor Eni. Para nosotros es un placer, ¿verdad?, estar aquí nuevamente y siendo atendidos por ustedes. Ya nos han atendido desde el 2021, como usted lo dijo. Nos hemos reunido aproximadamente 4 veces, creo que contigo. Más o menos, ¿sí? En Marina 2 veces. Y después acá está la segunda. Después aquí, 2 aquí, 4. Víctor, yo he seguido estudiando mucho, ¿verdad? Porque sin el conocimiento no podemos hacer nada. Estamos mal en la República, estamos mal con un presidente deshonesto, ¿verdad?, que dice pero no hace, promete pero no cumple. Tengo aquí los informes de ustedes, ¿verdad? Es muy público, muy notorio, muy comunicacional el trabajo del Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial. Y en razón de eso, pues yo he estudiado bastante lo que es la declaración, el Plan de Acción de Viena, declaración del Plan de Acción de Viena. Sí, vale. ¿Verdad? Lo he estudiado bastante y... El del 92, dice usted. Ajá, que es, ¿verdad?, la declaración y plan de acción de Viena es donde crean la oficina del alta comisionada, la oficina del alto comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo tengo por aquí muy bien visualizado, ¿verdad? Y siempre les he dicho, me he presentado, de hecho, bueno, me quedó en el maletín, el recurso de interpretación que tenemos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela para que se nos reconozca lo que es la soberanía popular y que viene a ser lo que es el artículo 21 de la Declaración Universal, que es lo que le hemos pedido a ustedes en primer término. Me recuerdo que cuando estuvimos allá en Barinas, cuando estuvieron en Barinas, nos reunimos en la radio Catagua, en Fortaleza, en el que más me enfoqué fue la cooperación o esa competencia que tiene la oficina del alto comisario, ¿verdad?, de promover y defender los derechos de la Declaración Universal. Estoy muy claro en eso, ¿verdad? Y también cuando conversé con Gianluca, el doctor Gianluca, la doctora Elena, los dos juntos en estas mismas instalaciones, también me enfoqué bastante en eso, en la cooperación, ¿verdad?, que están cumpliendo ustedes aquí, la carta de entendimiento, se ajustaran un poco más, o se ajustaran ustedes un poco más al plan de acción de Viena, en el sentido de trabajar con las organizaciones sociales del pueblo. Esto lo digo en el sentido de que nos gustaría, y yo le dije a la doctora Elena en una oportunidad, y yo sé que de repente uno tiene que decir lo que siente siempre y cuando esté fundamentado en la norma. Yo dije, doctora, discúlpeme, pero ustedes nos están vulnerando la Constitución de la República de Venezuela. No sé si de repente algunas conversaciones de esas, pues yo sé que de repente, pero uno siempre dice con la verdad ni se teme ni se ofende a nadie. La verdad es la verdad. El artículo 152 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que las relaciones internacionales de la República se llevan a través del ejercicio de la función del ejercicio de la soberanía. Nosotros tenemos cualidad jurídica de ejercicio pleno de la soberanía. Eso lo he venido, se lo expliqué al doctor Gianluca. Gianluca lo único que me dijo, me creaste una duda, me queda algo que no sé, pero no nos hemos podido reunir de nuevo a ver si él aclaró la situación. Porque lo primero que yo quiero pedirle a ustedes, que llegué desarmado porque me quedó el maletín en el carro de la curva, venía llamando, ¿verdad?
Entonces, el artículo 21 de la Declaración es muy claro cuando dice: toda persona tiene derecho de participar en los asuntos del gobierno de su país, formando parte de él. Y abajo al final dice, ¿verdad?, o eligiendo quien quiere, o cualquier otra Sí, forma el derecho a la expresión. participación política. Derecho a participar. Pública, para asuntos públicos. ¿Verdad? Y lo que se lo dije a Elena y a Gianluca en aquel entonces, que desde la Revolución Francesa para acá se definió muy claro lo que es la soberanía de los estados. Que no lo puede ejercer la soberanía ni una persona natural ni una persona jurídica privada. Tiene que ser Estado. Si no es Estado, no puede ejercer la soberanía. Yo quisiera que nos entendieran las Naciones Unidas, ¿verdad? Porque nosotros, y se lo dije a Gianluca, que lo dije a Elena, con esta constitución que Ricardo expresa aquí, le dije a Gianluca, quita la constitución de Italia, y le dije, doctor Elena, quita la constitución de Francia, pero quita la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el único país que garantiza la democracia participativa protagonista. Y lo entendió, y Gianluca con la ley orgánica de contrariedad social la revisó y le preguntó a Elena, ¿no hay otra persona jurídica como esta en otro país donde hemos estado, en otra parte del mundo? Y Elena lo dijo muy claro que no lo dijo con la boca, pues no sé por qué, pero ¿verdad? Entonces, yo digo lo siguiente, doctor Víctor, lo primero que nos motiva a nosotros es insistir con la oficina del alto comisionado de que se nos pronuncien si pueden trabajar con nosotros o no, porque en el estado Barinas la persecución, la criminalización, ¿verdad?, de los líderes sociales, porque el Estado tiene sus pseudo dirigentes para que los dirigentes naturales no puedan defender su dignidad ni la dignidad del pueblo que los sigue. Entonces ellos con sus pseudo dirigentes y con sus autoridades, que no son independientes, ¿verdad?, sino que están recibiendo órdenes tanto el Poder Judicial como el Poder Ciudadano, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, ¿verdad?, reciben órdenes del Poder Ejecutivo y hacen estrictamente lo que les manda, ¿verdad?, la tiranía. No la mano sucia porque el carro, lo que le manda la tiranía que estamos viviendo nosotros. Y si ustedes están aquí para ayudar al pueblo, para ayudar a la dignidad de los seres humanos, ¿verdad?, nosotros quisiéramos, lo ven, que nunca me dijo que iba a Barinas, que cuando fuera a Barinas nos íbamos a reunir allá, porque yo les estoy pidiendo. Una cosa que he estado opuesto a la doctora Elena es la confidencialidad, porque la confidencialidad nos pone a nosotros un peor peligro que la transparencia. Porque si el Estado nos quiere asesinar, ¿verdad?, va a tener que saberlo al mundo por qué nos están asesinando. Pues yo estoy reclamando en delito de lesa humanidad, y aquí está el formulario que le mandé al fiscal Karim Khan, que solicitó la muerte de algunos líderes de mi equipo, que me encarcelan y me los matan, ¿verdad?, y que son aproximadamente como 20.000 personas que perjudicaron cuando me encarcelaron, porque represento o soy el presidente de asociaciones civiles como la Organización Comunitaria de Vivienda Ezequiel Zamora, como la Fundación Frente Bolivariano de Extranjeros y Extranjeras por Venezuela, entre otras organizaciones. Y como tenía una aceptación y un trabajo que se estaba haciendo, ¿verdad?, con mucha aprobación del pueblo, pues la única forma fue llevarme a la cárcel. Intentaron matarme en la cárcel, no pudieron. Hay alguien, que aunque algunos no creen, me dijo, algunos no creen, o dicen que no creen, pero saben que creen en Dios, que hay un poder divino que protege, que ayuda. Yo digo, bueno, por eso no lo lograron. Y no han logrado hasta ahora el cometido. Pero si a mí me van a asesinar por defender la dignidad, mi dignidad y la dignidad de la gente que cree en mí y que me ha seguido y que me siguen todavía a esta altura, 9 años y 7 meses. Y le dije al juez así,
y la audiencia todavía se suspende. Pero el Ministerio Público no se presenta. Y entonces el juez todavía me dice, Carlos Ramón Paredes, usted está denunciando aquí abuso de poder, tráfico de influencia, asociación para delinquir en ese tribunal. Digo, sí, ciudadano juez. 9 años y 7 meses, de los cuales 2 años y 3 meses duré preso. ¿Cree usted que no puedo presumir todo eso? Tiene razón. ¿Quién me va a defender? ¿Quién me va a ayudar? ¿Ya? Vengo aquí y porque le escribí, siempre les escribo a ustedes, no entiendo de que, bueno, la doctora Elena, no sé, si no es que no está aquí, no me respondió más en el WhatsApp, siempre me respondía, pero bueno, igualmente siempre les escribo, ¿verdad? Igualmente por correo, y le estoy preparando ahorita que Karim Khan manda una nueva modalidad de contacto con él para evacuarle pruebas de lo que estamos denunciando, de lo que estamos diciendo, todas estas 9.000 y tantas víctimas, casi 10.000 víctimas que le escribieron a través del formulario que le envió. Sigo preparando y sigo preparándome. Acabo de terminar la maestría en Derecho Internacional, sigo para el doctorado. Sigo para el doctorado, para que uno pueda nutrirse y hablar mejor, porque de repente uno, por no tener el conocimiento, dice algunas palabras que a lo mejor hieren sensibilidades. Entonces uno dice, pero si hemos estado conversando, si conversamos con Gianluca, si hemos conversado tanto con Elena, hemos conversado con Víctor, hemos conversado con Martín Carbonelli, con Daniel Zapico, hemos conversado ahorita con Victoria Verú por WhatsApp, con algunos por WhatsApp y con otros por llamadas telefónicas, con otros presencial como ustedes, ¿verdad? Como Elena, como Gianluca, que hemos conversado presencialmente. Y entonces, pero estamos en lo mismo. No quieren ni siquiera que estamos denunciando esto. Yo se lo mando a Karim Khan y lo hago público por las redes sociales. No quiero confidencialidad. Si he de poner mi vida por la dignidad de un pueblo, lo estoy haciendo. Y no estoy haciendo proselitismo político, y no soy político, no ando haciendo más proselitismo político. Alguna vez fui político cuando me encarcelaron, era candidato a alcalde. Ya no vale, aquí no vale la pena hacer política mientras no sirva el sistema de justicia, mientras no se garantice el Estado de Derecho. Una política amañada, una política viciada. Este comité, esta persona jurídica, en ejercicio de la soberanía, con cualidad jurídica para relaciones internacionales, demandó en el 2018 que las elecciones habían sido un fraude. No lo procedieron, no lo procesaron. El Tribunal Supremo de Justicia respondió que no era la sala constitucional donde se tenía que interponer la acción. Pero la ley dice que si esa no es la sala, ellos tenían que remitirlo a la sala, si era la electoral, que si ellos dicen que no es la constitucional, es la electoral. Porque te pusimos un amparo para que se anulara el cargo a presidente y se repitieran las elecciones. Simple y llanamente dijeron, no se admiten porque no es la sala. Y se le pide a la abogada que si no sabe cómo tiene que actuar. O sea, una amenaza subliminal. Se interpone también un amparo contra el defensor del pueblo, hoy fiscal general de la República, por el caso de las 20.000 personas y de mi persona. Porque no nos dan las copias certificadas de las denuncias de violaciones graves de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. No se han resistido hasta la fecha a entregar copias certificadas de los expedientes. ¿Cómo hacemos? ¿En qué nos puede ayudar la oficina del alto comisario? ¿En qué nos puede ayudar en eso? En que este caso se termine, 9 años y 7 meses, para poder avanzar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros ponemos la queja, ponemos la denuncia. Elena me dijo, cuando le preguntaba por teléfono cómo iba la situación, ya le informo, vamos a revisar, hemos hecho algunas ocasiones, yo denme, ¿verdad?,
algo que me valide a mí de que sí se está procesando la denuncia de este delito de violaciones graves de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque yo no quiero confidencialidad. Yo he leído aquí los informes de la oficina y aquí dicen que la confidencialidad sí lo pide la parte denunciante. Nosotros como parte denunciante de lo que estamos pidiendo, no queremos confidencialidad. ¿Bien? Y de hecho esto se lo publiqué por todas las redes, el formulario que le mandé a Carita. Actores intelectuales, presuntos actores intelectuales, Diosdado Cabello y Adán Chávez. Jefe máximo del PSV, segundo máximo del PSV a nivel nacional y el jefe máximo del PSV en París. Son los que me encarcelaron. ¿Verdad? Porque era una retaliación política. Era un castigo porque manejaba más de 20.000 personas y no le daba a ellos esos votos para mantenerse en el poder haciendo lo que han hecho hasta ahora, teniendo un rechazo del pueblo. Entonces, yo les puedo dar, ¿verdad?, copia a ustedes o les puedo mandar PDF de lo que hemos venido haciendo, pero yo sí quisiera que ustedes también me dijeran, miren, nosotros hemos hecho esto en el caso de esas 20.000 personas, o donde está usted inmiscuido, en ese expediente penal que no termina, que va a cumplir 10 años el 10 de octubre que me sacaron de mi casa, sin orden judicial de aprehensión, sin estar cometiendo delitos flagrantes, y que todo es una pelota para allá, una pelota para acá, no vino el fiscal, hay reunión del guasilazo, hay esto y esto, pero duré 2 años y 2 meses en la cárcel y mi familia, y toda la gente que ha confiado en mí, gracias a que no me dejaron, no me abandonaron, porque muchos de estos líderes naturales, hasta la familia los abandona cuando los meten a la cárcel. Los dejan abandonados, los condenan y pagan años. Y eso ha venido siendo no nada más conmigo, eso es un estudio de campo que hice, que aproveché de hacer en los 2 años y 2 meses que duré en la cárcel. Tanto en el penal Injuba de Barinas, como en el penal David Viloria en Barquisimeto. Para eso tenía la data y todavía creo que tengo data de 2.000 presos en cada internado y de que muchos de esos presos a nadie le garantizan un debido proceso como derecho humano, a nadie le garantizan una tutela judicial efectiva como derecho humano, a nadie le garantizan una presunción de inocencia y han agarrado, ¿verdad?, el Poder Judicial y el Ministerio Público y los órganos de investigación para vivir de los más débiles, sembrándoles delitos, teniéndolos ahí, suspendiendo, cobrándoles para darles unas medidas, cobrándoles para darles un debido proceso. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos recibir nosotros de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Podemos conversar con Volker Turk. Hay la posibilidad de que Volker Turk, el doctor Volker Turk, dé el reconocimiento, dé el visto bueno, y si no, que nos tome como asociación civil, si no nos quiere tomar como institución del Estado o ente del Estado, del sistema de justicia venezolano, en ejercicio de la soberanía. Ni los magistrados tienen, ¿verdad?, el cargo que tenemos los que estamos en el Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial, porque los magistrados son designados por una comisión que crea la Asamblea Nacional, que sí es en ejercicio de la soberanía. Entonces, ni siquiera ese expediente, que también lo he planteado acá, yo quisiera que entre esa carta de entendimiento pudiera la oficina del Alto Comisionado colaborar con nosotros, pedirle al Tribunal Supremo de Justicia o, como dicen, pedirle al Tribunal Supremo de Justicia que entienda que debe pronunciarse en ese recurso de interpretación y decirle al Tribunal Penal que entienda que debe, ¿verdad?, dilucidar el asunto que lleva 9 años y 7 meses. Quisiera saber
¿Cómo nos pueden ayudar ustedes? ¿Ya? Yo espero y que yo no sé si mis palabras estén hiriendo sensibilidades, que no es mi intención. Mi intención es, ¿verdad?, que estoy agradecido por la atención que ustedes nos han brindado. Pero como siempre uno, cuando no ve que la justicia se hace como debe ser, uno sigue exigiendo más y uno exige más. Por eso he estudiado mucho el Plan de Acción de Viena. A través del Plan de Acción de Viena se crea el Alto Comisario de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y tiene unas funciones: promover y defender los derechos humanos. Somos víctimas, todos los que estamos aquí somos víctimas. Tengo aquí, ¿verdad?, y saqué, esa maleta me pesa, ¿verdad?, un amparo constitucional para que entienda el Estado que está obligado a atender al Comité de Contraloría Social al sistema de justicia judicial. Lo niegan. Ni con amparo constitucional podemos hacer que los componentes del sistema de justicia en el Estado Barinas tengan una reunión con el Comité de Contraloría Social. Aquí tenemos una gran cantidad de las convocatorias que se les ha pasado. Como no responden, le metemos un amparo constitucional, tampoco procede. Rapidito, no admitido. ¿Verdad? Que es una de las cosas que le pedí al doctor Gianluca, de que cuando fuera a Barinas hubiera la posibilidad de que la oficina del Alto Comisario, con las instituciones del Estado venezolano, del sistema de justicia, podamos tener una reunión, ¿verdad?, y que atiendan, que yo no sé, ¿verdad?, yo sé que al mundo, sobre todo a los países más desarrollados, o los que tienen más poder dentro de las Naciones Unidas, ¿verdad?, que son parte del sistema o de la modalidad de la derecha, lo que llama derecha o lo que se llama capitalismo, aunque nosotros en esos términos no es que esté hablando de política, ¿verdad?, rechazamos mucho y creemos que es mejor el sistema capitalista que el sistema socialista, que no existe, porque no hay socialista. El único socialista que vino a este planeta, según el libro más sagrado que se reconoce, pues Jesucristo. De ahí para acá no hay ningún socialista, todos son capitalistas. Porque los que mandan en los países que dicen que son socialistas, Rusia, China, Venezuela, Cuba, son amasadores de fortuna, ¿verdad? Ponen a un pueblo a sufrir, le vulneran la dignidad y ellos viven felices con los lujos que todo el mundo conoce y que no entendemos por qué los grandes países en esa materia los aceptan en sus países, con capitales robados al pueblo humilde que engañosamente los montaron. Y después que se montaron a punta de las mismas armas, y dijo Bolívar, el libertador de la República: maldito el soldado que empuñe las armas que le confió la República. Y cada quien sabrá lo que tiene que atenerse. Víctor, queremos que nos diga que nos pueden ayudar ustedes con el derecho humano a la participación política, que aquí está garantizado en el artículo 62. Es el único país que lo garantiza en la modalidad, ¿verdad?, de ejercicio de la soberanía. Y lo único, no sé cómo, pero lo logramos tener la personalidad jurídica, es el Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial. Tenemos la cualidad, y si quieren lo estudiamos. Si a Gianluca le quedó una duda de que tenemos cualidad jurídica para tener relaciones internacionales con la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues lo analizamos, o díganoslo por escrito, que no es así. Pero una pregunta así general. No solo que lo que espera, ¿qué es lo que usted piensa que la oficina del alto comisionado puede hacer? Lo que están haciendo aquí, pero que deben Pero tomarnos en cuenta. aterrizado a lo que es su caso, ¿qué es lo que usted, digamos, espera que podamos hacer nosotros? Concretamente, acciones concretas.
Hay un comité interinstitucional creado entre la Oficina de la Alta Comisionada, ¿verdad? Está aquí en el informe, Sí, somos. ¿verdad? Con 10 componentes del Estado venezolano, el Ministerio Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, ahí están los 10. No los voy a especificar porque No se lo conozco. ¿verdad? Entre esos 10 que están ahí, está el máximo tribunal de la República. Y el máximo tribunal de la República tiene, según el 267 de la Constitución, que supervisar y vigilar a los demás tribunales que garanticen los derechos humanos. Entonces, si usted está sentado con ellos, decirle a ellos ahí qué pasa con estos casos del Estado Barinas. ¿Qué pasa con este caso del Tribunal Agrario tal? ¿Qué pasa con el caso de la Sala Constitucional, expediente tal? ¿Qué pasa con el expediente del Tribunal Penal cuarto de juicio en el Estado Barinas? Ustedes los hacen entender a ellos que deben respetar el debido proceso como derecho humano, que deben respetar la tutela judicial efectiva como derecho humano. Eso es lo que queremos de ustedes, ¿verdad? Pero queremos un poco más allá. Que ustedes les digan, aquí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 5, dice que ustedes, órganos del Estado, emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Y aquí hay una organización constituida que tiene cualidad de ejercicio pleno de la soberanía, quiere reunirse con nosotros en este comité. Porque nosotros le pedimos a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, vamos a reunirnos, vamos a hablar, saquen su constitución para yo sacar la mía. Para decir que en el Tribunal Supremo de Justicia tienen otra constitución, que no es la que nosotros estamos usando, que es la de 1999. Víctor, 152 constitucional, ¿verdad? En una oportunidad hablando con uno de los funcionarios de la oficina de la me dijo, explíqueme un poco más eso de Contraloría Social, porque no manejamos Eso en particular, ¿verdad? yo en particular, yo lo he estudiado, así que tengo entendiendo cómo funciona y es una figura bastante particular de Venezuela. Y sin dudas, yo leí en el amparo que se presentó ante el tribunal, que fue lo principal que se trajo, con todas las actas constitutivas, etc. Entonces, yo no soy abogado venezolano, ni tampoco es la función de la alta comisión hacer un control de legalidad interna de Venezuela. Eso es muy importante destacarlo. No reemplazamos un poder del Estado, no tenemos poder de policía tampoco, no podemos obligar a nadie a hacer nada. Pero yo ya he revisado eso y efectivamente, entiendo perfectamente sus argumentos. Creo que la cuestión de la Contraloría, también es cierto que no hay demasiadas, y por ejemplo, yo tengo entendido que no hay muchas Contralorías creadas en virtud de la ley, y es posible que también, a pesar de la creación de la ley de derecho constitucional, sea una cosa que en la práctica no haya sido tan implementada y por ende quizás esa falta de implementación nacional hace que ganen menos fuerza, porque la unión hace la fuerza y cuanto más somos, más fuertes somos. Entonces nos han dejado un poquito aislados ahí solos en la lucha. Y sí es importante entender la diferencia entre una implementación de jure y una implementación de facto, una norma. Yo lo entiendo perfecto, así que en ese sentido, no tiene que explicarme porque lo entendí muy bien y yo entiendo lo que va y la legalidad de lo que usted me dice lo entiendo perfectamente. lo de la Contraloría, pero sí. Lo de la Contraloría Social Judicial es otra cosa. Sí. Porque son dos leyes. No, la Contraloría Social Judicial, no la Contraloría de la República. El sistema de Contraloría Social es. Espéreme, déjame explicarle algo. Por eso es que es bueno que yo creo que un día de esto, aquí está la ley, dígame la ley de Contraloría Social. Aquí está la ley del sistema de servicio. Nosotros somos el comité, un grupo de personas, ¿verdad?, de Contraloría Social al sistema de justicia. Entonces son las dos leyes, porque hay muchas Contralorías sociales, pero no judiciales. No son muy sí. Las judiciales creo que somos los únicos. Porque la judicial... Específica para el sistema de justicia. Claro. Lo que yo estoy hablando es... Eso. Hay un sistema base de Contralorías Sociales. Claro. Y ustedes son específicos del sistema de justicia. Eso me queda clarísimo a mí, no se preocupe. Yo lo tengo muy claro. Bueno, por eso, entonces, ese término, cuando pasa la Contraloría Social Judicial, que habla el 2, como habla el 253 de la Constitución,
¿verdad? Nos hace, como dice el artículo 21 de la Declaración, nos hace parte del Estado. Somos un ente del Estado, porque somos, según el 253 de la Constitución y el 2 de la ley, de los 10 componentes que hay del sistema de justicia, uno somos los ciudadanos y ciudadanas que participamos en la administración de justicia conforme a la ley. Yo le entiendo perfectamente todo eso. Digo, Ajá. para que sepa, no le digo, no es un cuestionamiento, sino para que estemos de acuerdo en el punto de partida de la charla. Bueno. Porque si no hablamos de todo, Exacto. sí, y hay un Es que tiempo y en ese- un rato no tenemos que ir. Es que ese es el punto neurálgico que nosotros queremos. Entonces, por eso le estoy hablando de algo concreto. Porque entonces lo concreto es que al comité interinstitucional entre la oficina del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los 10 representantes del Estado, ustedes lleven al comité, a ese comité, que se pronuncie el recurso de interpretación del A ver, comité de a ver Contraloría si entiendo la Social. cuestión, a ver si lo entendí. Uno es la cuestión sobre el TCJ, preguntas sobre los casos, eso me queda clarísimo. Otro es que ustedes quieren ser parte de ese comité, por lo que usted me está mencionando. Que nos permitan Ok. una reunión. Ahí entonces yo le paso a explicar un poco el sistema. Sí. Tema de confidencialidad. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de confidencialidad, primero que es un principio nuestro. O sea, independientemente de lo que la persona, usted víctima, quiere hacer, el análisis, nosotros trabajamos con un principio que es el de no causar daño. Si Naciones Unidas ve que algo que va a hacer, por más que tengamos el consentimiento de la persona de hacer público todo, puede llegar a generar daño, nosotros no lo vamos a hacer y eso es una prerrogativa de Naciones Unidas. De hacerlo. ¿Sí? Y esa es la confidencialidad con las víctimas, pero hay una confidencialidad con el Estado también, porque la asistencia técnica del Estado es confidencial. No es juramento secreto. Pero nosotros somos Estado. Entonces, déjenme Ahí va. Queremos que nos reconozcan. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? Nosotros, Estado, en tanto Estado, trabajamos con un comité interinstitucional a través de un acuerdo creado entre el Ejecutivo Nacional, ¿sí?, y el Alto Comisionado de Ciudadanos. ¿Sí? Eso hace que nuestra contraparte en Venezuela es ese comité. No es que yo, por ejemplo, no puedo ir y hablar directamente con un fiscal X, no puedo ir directamente a hablar con el director de Sareb, no tengo esa habilidad, no la tengo, no tengo la autorización para hacerlo. ¿Por qué? Porque la actividad con el Estado viene dada de un acuerdo y una, digamos, voluntad del Estado. Como todo acto internacional, el Estado, cuando firma un tratado, se está auto-obligando algo. ¿Sí? Nadie de afuera puede venir e imponerle algo al Estado, nunca. Eso no existe en el derecho internacional. Entonces, nuestras contrapartes son ese comité, no todas las instituciones del Estado. El resto forman parte de la sociedad civil del Estado. O sea, la sociedad civil, o sea, nosotros ustedes lo recibimos en tanto su carácter de sociedad civil, ¿me entienden? Como toda víctima que esté sucediendo algo. Cuestión de casos. En ese trabajo de asistencia técnica, nosotros consultamos, incluyendo en el caso de la Contraloría, al Estado. Pero el Estado no responde en todos los casos que nos encontramos. En la mayoría no, de hecho. Y tampoco nos informan cuando toman medidas. O sea, yo quiero sacarle, porque si usted tiene una idea de nosotros como una entidad en la cual el Estado le está rindiendo cuentas. Pero no es así. El Estado nos rinde cuentas a nosotros. El Estado trabaja de manera colaborativa con nosotros. Eso como se hace abriendo espacios de intercambio donde nuestra oficina, entre otras cosas, puede brindar asistencia técnica, y asistencia técnica incluye incidencia con las autoridades, por ejemplo en casos individuales como el de la Contraloría. ¿Qué se hizo? No hemos tenido respuesta, por eso es que no hay la respuesta. No es una cuestión de que no se hace. Ok, me crea una duda, Víctor. Entonces, le sigo diciendo, así termino de decirle esta cuestión. Eso es por el tema de los casos. ¿Sí? Tanto la detención suya como la cuestión de la Contraloría, que son las dos que yo tenía en el radar hasta el día de la fecha. ¿Sí? Lo otro, para formar parte del comité, justamente, tiene que ser una aprobación del Ejecutivo, que es el Ejecutivo quien se encarga ya de las relaciones exteriores del Estado, eso a nivel internacional, y eso es conforme al derecho internacional. ¿Sí? Entonces, no es que cualquier persona del Estado pueda formar ese comité, sino que específicamente es un comité que está establecido mediante quien lleva las riendas de las relaciones internacionales del Estado. Y eso así en todo el país del mundo. Claro, porque- La única institución que tiene trato directo, reconocida internacionalmente, es la Defensoría del Pueblo en tanto institución nacional de derechos humanos. ¿Sí? Por su específica, digamos, investidura de institución nacional de derechos humanos. El resto es a través de un mecanismo de representación estatal que viene a través de la Cancillería, que es el representante de Relaciones Exteriores del Estado.
Entonces, un poco para que entiendan el cómo es la dinámica, ¿no? Porque más allá de que uno estudia, hay muchas cosas de que yo las aprendí en la práctica y es parte de esta práctica, ¿no? Digo, para que se saque la duda, yo quiero que ustedes se vayan acá con alguna resolución de las dudas de las cuestiones. Entonces, como todo en derechos humanos es muy fácil destruir y muy difícil construir, ¿no? Y la cuestión de la Contraloría Social, y en este caso en particular de la sistema de justicia, es ya por sí una institución estatal compleja y bastante única, ¿sí? Que está sustentada en normativas, ¿sí? Entonces, claro, hay muchas complicaciones institucionales, más en un lugar donde sabemos que el Estado de Derecho se encuentra debilitado, ¿sí? Como está reflejado en los informes públicos de nuestra oficina, no estoy diciendo nada nuevo. No, estoy aquí. Por otro lado, sí me gustaría destacar la diferencia que existe entre, por ejemplo, la CPI. La CPI es una organización internacional aparte, no tiene nada que ver con nosotros y nosotros no trabajamos ni colaboramos con la CPI. No existe comunicación con nosotros a nivel. Pero nosotros leímos en las medios de comunicación de que Karin Khan se estaba ilustrando del trabajo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Él puede tomar nuestro trabajo público como quiera, pero no existe una colaboración directa entre las oficinas. Okay. O sea, él puede tomar la información que publicamos en los informes públicos de la manera que quiera. Nosotros no contribuimos, digamos, con información de ningún tipo a la CPI. Y eso es importante porque es un error que incluso los medios de comunicación comunican mucho, ¿sí? Incluso se habló en su momento de que Karin Khan iba a ir a una oficina en nuestra oficina. Eso tampoco es verdad. Y los medios lo tiraron por ahí diciendo un montón de cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Por falta de información muchas veces, ¿no? Eso es entendible en cierto aspecto. Tampoco somos lo mismo que el coordinador residente, ¿sí? Nuestra oficina es una oficina aparte. ¿Somos las dos partes de Naciones Unidas? Sí. Pero nuestra oficina es una oficina que no responde al coordinador residente, sino que responde a Volker Turk en Ginebra. Por otro lado, nuestra oficina aquí en Venezuela no es una oficina establecida formalmente. Por ejemplo, en México hay una oficina de la Oficina Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, una oficina formal. Lo mismo en Colombia, lo mismo en Honduras, ¿sí? Hay oficinas regionales en Panamá, en Santiago de Chile. Lo nuestro es una presencia que es distinta a una misión, pero tiene una característica bastante más limitada, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos autorización para hacer uso de los medios de comunicación. Nosotros no podemos emitir directamente de acá, de nuestra oficina, ningún tipo de actividad pública comunicativa. Todo lo que es público y todo lo que es comunicados de prensa, Twitter, o sea, todas las redes sociales, etc., se maneja desde Ginebra. ¿Sí? Si bien somos una presencia de Ginebra aquí, las decisiones que se toman allá son a nivel central y son distintas y no vienen de la mano de lo que nosotros digamos o no le digamos, sino que es una decisión de carácter político que se toma desde esa fe. ¿Sí? Esto se lo digo para que entienda un poco los matices y la diferencia, porque también eso le da un porqué, digo, existen denuncias y no hay avance, ¿no? Y el último punto a tener en cuenta es que somos 12 personas. Y cuando empezamos la oficina, cuando yo fui a Barinas por usted, éramos 4. Después pasamos a 3. Ahora recién somos 12, para cubrir todos los derechos humanos en toda Venezuela. Entonces, también muchas demoras y mucha falta de protección de alguna información viene también de la mano de que es imposible procesar toda la información que tenemos en un tiempo, digamos, rápido, ¿no? Porque también nosotros no suplimos de nuevo el rol del Estado. Nosotros lo que hacemos es apoyar desde nuestros canales de comunicación para intentar lograr algo. La mayoría de veces no se logran, muchas veces sí, pero la mayoría de los impactos se toman a muy largo plazo, no es algo corto. Eso en un contexto donde previo a las elecciones, donde existe una situación en la cual lo que se está intentando, digamos, por lo que se ve, es una consolidación de la democracia, es una situación que hace que muchos aspectos importantes de derechos humanos queden relegados a la luz de otros aspectos importantes de derechos humanos, no por nuestra oficina, sino en general por el Estado mismo, ¿no? Digamos, porque así como nosotros tenemos limitaciones, el Estado también las tiene. Y el único que puede garantizar los derechos humanos es el Estado. No es Naciones Unidas. Naciones Unidas no garantiza derechos humanos, lo que hace es promoverlos. La garantía y el respeto de derechos humanos viene por el Estado. Entonces, imagínense que si el Estado no tiene interés o no tiene herramientas para hacer algo, por más que nosotros solicitamos, muchas veces no lo va a hacer. Te puedo pedir un por ahí, porque yo tengo aquí el plan de acción de Viena, Sí. ¿verdad? Y dice eso, lo que tú estás diciendo, promover los derechos humanos, Sí, sí. pero dice también defender los derechos Claro. humanos. Sí.
¿Cómo me puede la oficina del alta comisionado defender los derechos si no puede hacer que el Estado los respete? Bueno, la defensa viene por un lado desde el primero recibir la denuncia y documentar la situación, lo que nos permite eventualmente a través de nuestros canales, no solo confidenciales sino también públicos, mediante los informes, poder reflejar la situación del país a nivel macro, ¿no? Porque uno tiene situaciones individuales y situaciones que son estructurales de cualquier país, ¿no? Eso no es ninguna novedad. Lo que nosotros podemos hacer es, desde nuestros canales de comunicación, empujar lo que podemos empujar en los canales que tenemos. A veces son más abiertos, a veces son más cerrados, y muchas veces no tenemos respuestas. ¿Eso qué quiere decir? Que una denuncia entre nosotros no es nunca garantía de que un problema vaya a resolverse. Lo que es un componente más. Nosotros somos un componente más de un montón de componentes que empujan a ese mismo lugar. ¿Sí? O sea, la principal herramienta de los derechos humanos son el Estado y la sociedad civil. ¿Sí? Las organizaciones como la Contraloría, son las herramientas, o sea, porque nosotros estamos de paso acá. O sea, nosotros en un mundo ideal no deberíamos estar aquí. No deberíamos estar aquí, deberíamos estar ustedes pudiendo resolver los asuntos de manera libre. Como existen ciertas problemáticas, estamos aquí a través de un acuerdo que realizamos con el Estado, que incluye asistencia técnica, un reconocimiento de esa asistencia técnica y su formalidad. Entonces, esto, ¿qué es lo que ayuda? Ayuda a aportar un granito de arena más en toda la lucha que están llevando adelante, que es a través de los tribunales, que es a través de las actividades de incidencia que realizan mediante medios públicos, mediante reuniones privadas, que también imagino que tendrá con distintos actores. Es así, es frustrante para nosotros también, porque nos gustaría ser más efectivos en lo que somos. No quiere decir que no se haga nada, lo que quiere decir es que nos enfrentamos a la cruda realidad de que es muy difícil y no es fácil. Yo le digo una cosa. Digo, siendo franco con usted, ¿no? Claro, le digo una cosa, doctor Víctor. Si ustedes están en un comité interinstitucional, ustedes solos contra 10 que son los violadores de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Qué está quedando ante el mundo? Que la oficina de la alta comisionada, desde el 2019, septiembre de 2019, al 2020, 2021, 2022, 2023, 4 años, entonces aquí no se violan los derechos humanos, esto no está normal. Porque un informe, sí lo dicen los informes. Bien. Pero nosotros no determinamos violaciones. Pero ¿qué se hace? ¿Qué se hace con las víctimas? Ustedes hablan aquí de que recomiendan al Estado indemnizar a las víctimas. En ese caso de 9 años y 7 meses, yo pedí que indemnicen a 20.000 personas. Es un poco más complejo que eso porque, a ver, todo, como le dije de nuevo, muy fácil romper, muy difícil construir. Para uno construir la existencia una vez, si ustedes se fijan en el vocabulario de los informes no dicen que el Estado violó de la oficina nuestra que violó un derecho humano. Porque de hecho no es nuestra función determinar eso, ni tampoco tenemos las herramientas para hacerlo. Lo que dice es que hay motivos razonables para creer que existe una violación. Para elevarlo al Consejo de Derechos Humanos. No, eso lo que le dice la comunidad internacional es, hay motivos razonables para creer, existe más de un 50% de posibilidades, para conocer el número de que existe una violación. Pero no estamos diciendo que a ciencia cierta existió, porque así como, por ejemplo, cuando usted va a un juicio penal, ¿no? Usted el estándar de prueba que generalmente, digamos, las cortes penales de todo el mundo toman es el de más allá de duda razonable, que eso implica un 90% de probabilidades de que eso haya pasado, o, claro, es cierto, que 100% esto pasó porque se vio influencia, pasó eso. Entonces, determinar que existió una violación de derechos humanos, determinar un estándar de prueba bastante alto, que es, por ejemplo, el estándar de prueba similar al que usa la CPI, ¿no? Para darle un ejemplo de algo, que es distinto, para la CPI lo que hace es medir responsabilidad individual, no responsabilidad del Estado, son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra oficina? Es justamente tratar de evidenciar lo que aparentemente estaría pasando, siendo conscientes de que no podemos determinar fehacientemente que esto ocurrió, ¿para qué? Para impulsar a la comunidad internacional, al Estado, a la sociedad civil, a poder reparar
estas violaciones que presuntamente se han cometido. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque nosotros no somos un organismo judicial. De nuevo, o sea, los derechos humanos los garantiza el Estado. El único que puede determinar si existió o no existió una violación de esa manera tan específica es o un tribunal o un organismo cuasi jurisdiccional como los comités de derechos humanos. Que de hecho, digamos, es una herramienta para ustedes. Digo, nosotros no somos el único organismo, el único mecanismo de derechos humanos. Existen otros mecanismos de derechos humanos a nivel internacional. Entre ellos están las relatorías, que son mecanismos del Consejo de Derechos Humanos, que usted mencionaba recién, y también los comités que crean los tratados, ¿no? Ahí tiene como uno en particular que está muy vinculado a lo que usted señala, que es el derecho a la participación en los asuntos públicos, que es el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos se desprende del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Sí? Y recibe denuncias. Existen unos requisitos formales, que de hecho se lo dejo de tarea para que revise, que eventualmente si usted tiene dudas sobre eso me puede consultar sin ningún problema, porque nosotros no le vamos a hacer una presentación ante el comité, pero sí le podemos ayudar en la asesoría respecto de lo que es la parte procedimental de cómo presentar un caso. Eso se puede hacer sin ningún problema. De hecho, digo, es parte de muchos talleres que nosotros damos. Pero también están las relatorías, que sin ser organismos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, son expertos independientes que también colaboran a este tipo de acciones, enviándonos, digamos, comunicaciones a los estados, consultándoles por, ok, recibí esta denuncia, ¿qué es lo que está pasando? Tampoco determinan violaciones, pero sí es un instrumento más de presión para decirle, miren, que según la información que yo tengo, aparentemente es posible que esté pasando una violación de derechos. Estas sutilezas, que son complejas, al momento de determinar la responsabilidad del Estado son importantes, porque la responsabilidad del Estado, así como la responsabilidad penal, no es algo menor, es algo de extrema, digamos, sensibilidad. Entonces, nuestro trabajo es un trabajo de incidencia. Esa incidencia básicamente de presión para lograr que el Estado garantice los derechos humanos o mejore la garantía de derechos humanos en los casos donde ya están siendo parcialmente garantizados, ¿no? Ese es el esquema. Entonces, se han hecho actividades, hemos consultado a varios canales, pero es importante que tengan claro bien cómo es que funciona el asunto. No es una cuestión tan blanco y negro, sino que es más bien grises claros y grises oscuros. Okay. No sé si le quedó claro. Sí. No sé si le estoy contribuyendo en algo. Quería dar una respuesta. Quedan, como digo Gianluca, me quedan unas dudas, ¿verdad? Sobre todo sobre este artículo que está aquí. Dice, la Declaración Universal, el artículo 21. Bueno, podemos hablar en realidad de otros instrumentos, pero la Declaración Universal en sí misma no es un instrumento jurídicamente vinculante. Pero sí lo es el pacto, por ejemplo, de derechos civiles y políticos. Es un tratado que el Estado firmó. Bueno, artículo 9, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Toda persona detenida o presa tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser suspendida. En el caso venezolano, el plazo razonable está determinado en el Código Orgánico Procesal Penal. No da más de 3 meses, 4 meses. En el caso mío duré 2 años y 2 meses. En el caso de muchos que están ahí en las cárceles tienen hasta 8 años. En el caso de Ronnie Álvarez duró 11. Con la recomendación no basta. Indemnícenlo. Ustedes recomiendan al Estado que le indemnice, el Estado no lo va a hacer. En realidad la herramienta tenemos la recomendación, no tenemos otra herramienta más que la recomendación. Y es importante que lo sepan en términos de cómo funciona el servicio internacional. O sea, de nuevo, no está entre las facultades del Estado comisionado obligar a alguien. Lo que se puede hacer es recomendar, publicar en los informes, hacer presión desde ese punto de vista. Pero digo, legalmente es una imposibilidad hacer otra cosa que no sea recomendar. ¿Sí? Pero digo yo, la oficina de alta comisionada está en sus atribuciones están adecuados a la declaración. Claro.
Es un instrumento que Si utilizamos. están adecuados, Gran parte de la declaración es yo consulta digo, internacional. toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente. El Comité de Contratación, persona jurídica de Estado. ¿Verdad? Y dice aquí, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrá de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto. Otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. En el caso nuestro, nosotros lo hacemos por otro procedimiento, que son asambleas de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones son de carácter vinculante. Tenemos la cualidad que fundamenta el artículo 21 de la Declaración. Si ustedes nos reconocen, y si ustedes están adecuados y nos reconocen eso, nosotros se lo demostramos como constitucionalmente. Pero nosotros no tenemos, a ver, de nuevo, el alto comisionado no es una institución del Estado. No, Y ustedes no son una institución internacional, no. son del Estado. O sea, Exacto. quien debe reconocerles es el Estado venezolano. Nosotros no podemos garantizar el derecho. La alta comisión no garantiza derechos. No, Promueve. pero ustedes deben, ¿verdad? Lo promovemos. Deben relacionarse con la República, con la función del ejercicio de la soberanía. El presidente en ejercicio de la soberanía, los diputados de la Asamblea Nacional en ejercicio de la soberanía, poder ejecutivo y poder legislativo, y del poder judicial, a través del sistema de justicia. Lo único que estamos en ejercicio de la soberanía somos el Comité de Contraloría Social al sistema de justicia judicial. Ciudadanos y ciudadanas que participamos en la administración de justicia conforme a la ley. Pero después existe Entonces debe, pues, procedimiento de hay, ¿verdad? Según el 152, de que tengamos unas relaciones adecuadas, ¿verdad? De que ustedes no, a través de asociación civil, como nos quieren poner algunos, ONG nos dicen otros, sociedad civil no es asociación civil. ¿verdad? Bueno, sociedad civil, pero nos quieren ver como sociedad civil, cuando que no lo somos parte del Estado. Pero no podemos tomarnos como contraparte del Estado, porque nuestra contraparte del Estado es un grupo que quien lleva las riendas de las relaciones. No se olvide que Naciones Unidas es un organismo internacional. O sea, en el sentido, digamos, quien lleva las riendas de las relaciones internacionales, conforme también, digamos, las distribuciones de, digamos, eso es el derecho internacional, ¿no? Pero digo, la división de poderes es el Ejecutivo Nacional. Por eso es que nuestro punto focal es la Cancillería. Entonces, por eso es que yo lo recibo y lo escucho y llegamos, digamos, en representación suya mediante los canales que tenemos, que no es que son 1 millón, sino que son algunos, su reclamo, porque, digamos, es un reclamo verosímil, ¿me entienden? Pero no es, digamos, nuestra contraparte. Es como si le dijera a usted cuando va a un lugar, usted cuando va a una empresa, a un restaurante, a usted no lo atiende directamente el gerente. Usted para que lo atienda el gerente tiene que hacer todo un procedimiento para que lo atienda el gerente, ¿no? Pero Usted cuando si quiere hablar con el presidente no puede hablar con el presidente, tiene un procedimiento para poder hablar con el presidente. Entonces es lo mismo, ¿me entiende? Existen procedimientos. Existen procedimientos que ni usted, ni yo, ni nadie. Yo estoy sometido a la burocracia del sistema. Como todos son. Víctor, Y quiere que también le dé perdona responsabilidad. que te interrumpa, pero es que tengo que decirte lo siguiente. Cuando tú hablas del gerente, lo que pasa es que ustedes tienen que saber quién es el gerente en la República Bueno, Bolivariana de pero Venezuela. usted se basa Si en nos la vamos a Constitución. Francia, si nos vamos a Francia, la Revolución Francesa para acá, se determina la soberanía de un Estado. Y ustedes, entonces yo lo que estoy pidiendo es que ustedes vienen a mi país o a la República Bolivariana de Venezuela, pero cuando agarren el artículo 5 constitucional, pues ustedes vienen y tienen que respetar la Constitución, ¿o no? Pero nosotros no nos basamos en la Constitución, nosotros nos basamos en el derecho internacional, que difiere a veces del derecho nacional. Eso es lo que le quiero explicar. O sea, mi instrumento de trabajo directo no es la ley nacional, es la ley internacional. ¿Se acuerdan del primer O sea, viaje que hicieron a Barinas? A eso iba. Que yo le dije, doctora acuerdo. Elena de Baus, y quedó grabado, y si quiere le paso ahorita el video que está Sí, en uno de los YouTube, grandes problemas es las grabaciones. que está en YouTube, que le dije, ¿está usted hablando con el que manda la República de Venezuela? No soy yo, Carlos Padilla.
que es el Comité de Contraloría Social. Bueno, Naciones Unidas reconoce Porque- la representación en la presidencia de Porque si cuando el presidente Chávez habló allá que huele a azufre, y si él aquí decía tanto y está reconociendo el mundo que con esta constitución manda el pueblo, ¿por qué allá no lo reconocen? Si el mismo presidente Chávez se lo decía allá adentro. Una cosa es lo que establezca la legislación nacional y su legislación, y otra cosa es lo que pasa en el plano internacional. El plano nacional funciona a un nivel y el plano internacional en otro, y en algún momento se entrelazan, ¿sí? Porque es parte del mismo sistema jurídico, pero son niveles distintos. Entonces, para que un ejemplo, Naciones Unidas reconoce como el representante de las Naciones Internacionales del Estado de Venezuela a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Eso lo reconoce Naciones Unidas. Porque no distingue. Yo, pero me entenderá a mí como trabajador de Naciones Unidas que yo sigo ese lineamiento, ¿me entiende? Como usted sigue el lineamiento de su constitución, yo sigo el lineamiento del derecho internacional y sobre todo de la relación internacional que determina Naciones Unidas a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con representación internacional a través del Secretario General, que es Gutiérrez, quien envía también sus lineamientos, aunque trabaja más independiente, a uno de sus subsecretarios o secretarios generales adjuntos, que es Julio. Si ustedes nos ayudan, para no alargarnos tanto. Por eso les digo, si ustedes nos construyamos ayudan, desde donde podemos construir. si ustedes nos ayudan a construir, ayúdanos a construir ese Mira, recurso de interpretación que está desde el 2016 Ahí vamos, nos ponemos de acuerdo. en la sala constitucional para que el Estado, dígale, ¿por qué estás callado, Estado? Lo hemos hecho ya, pero seguimos insistiendo. ¿Por qué estás callado en este recurso de interpretación? Porque cómo hacen los Desde cinco ¿se acuerdan magistrados. ustedes que nos juntamos en el otro edificio? Sí, Usted conmigo, que usted me trajo todos los documentos constitutivos de la cuestión, etcétera, que yo se los pedí. Que ahí yo pude comprobar que, o sea, acá está el fundamento de su pedido legal, digo, sin ser abogado venezolano, era verosímil su reclamo, no es una locura lo que está diciendo. Entonces, desde ese momento, inmediatamente nosotros hacemos solicitud, ¿sí? A través de distintos canales que muchas veces son verbales, Porque otras veces son yo los entiendo a ustedes. Y son confidenciales. Óigame, a toditos los funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada yo los entiendo. Porque no hay en otro país una democracia participativa, representativa y protagónica. Pero igual no es que no lo entendamos, ¿eh? Yo lo entiendo perfectamente cómo funciona. Pero es algo nuevo, es algo Es novedoso. distinto, pero no es, créame, la resolución de eso no es, y la traba no está en la falta de entendimiento de eso, Sino que en es la algo, falta de algo respuesta. novedoso. No, es que no es eso. Lo que le repito es esto, o sea, la traba no está en que nosotros entendamos o no cómo funciona. Que créame, yo entiendo, no entiendo como usted, pero entiendo lo necesario para poder hacer el reclamo. ¿Sí? Como no lo entiendo como usted, digo, pero lo que le quiero decir es, ahí no está, la traba está en que usted necesita una respuesta por juicio. Exacto. Entonces, Y ustedes también la necesitan. y nosotros, Porque claramente, para ustedes es parte de nuestro trabajo. llevar las relaciones que están pidiendo nosotros. Créame que yo me acordé mucho parte de ustedes porque después surgió la cuestión de la reforma de la ley de la Contraloría Social, que también es un tema que debe estar jugando ahí su rol, y no sé si he escuchado, digo, si ha recibido información paralela al respecto de eso, pero digo, hay que ver también cómo eso después entra, si es que se aprueba una nueva ley, en toda la cuestión. Nosotros lo que sí le puedo decir que seguimos haciendo es, primero, actualizando la situación, ¿no? Digo, si usted tiene actualizaciones, es importante, usted tiene que entender algo, usted cuanto a las cosas más resumidas nos manda mejor. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de procesar 200 páginas en cada mail como mucha gente nos manda. Tenemos la capacidad física, no somos tantos. Entonces, yo entiendo que acá hay dos casos principales. ¿Sí? Uno, que es el reconocimiento de la Contraloría Social, que en su momento fue reconocida y después, bueno, pasó todo esto. Y después, bueno, su caso en particular de su detención en su momento, que entiendo que el caso sigue abierto. Abierto, y son 20.000 personas que están ahí afectadas. Sí, pero yo no puedo ir por las 20.000 personas porque no las entrevisté a las 20.000. Yo no puedo hacer representación difusa. Yo tengo que hablar con cada una de las víctimas que estoy representando. Entonces yo no puedo hablar por las 20.000. Bueno, hablar con 3 víctimas. Hablamos con muchos. Créanme que lo que me está diciendo Carlos usted, Paredes Natural, si usted revisa- la OCB y la Fundación de Extranjeros. si usted revisa los informes de la oficina, va a ver que todo lo que está diciendo, hablando de patrones, de lo que pasa en el Centro de Atención y Sistema de Justicia, ya lo hemos reflejado en nuestros informes públicos. O sea, no es novedoso en el sentido para nosotros, cada cosa suma la cuestión y nos muestra que los patrones o van cambiando, o se mantienen, o empeoran.
Entonces, esos son los dos casos que yo siempre tuve en el radar, ¿sí? Que es el suyo personal y el de la Contraloría Social. Es lo que podemos seguir teniendo nosotros en la agenda e impulsar en cada oportunidad que tengamos. Obviamente, digamos, el Estado no somos lo efectivo que nosotros quisiéramos, ¿no? Y digo, esto es difícil acá, muy difícil acá, es difícil en Guatemala, es difícil en Honduras, es difícil en todos los países. Pero bueno, que sea difícil no quiere decir que vamos a dejar de hacerlo. Entonces, yo entiendo la frustración. Por aquí hay una guía Necesito... más fuerte que Guatemala. Sí, no, bueno, si tú hablas con matemático me va a decir que me ha jodido la Guatemala, ¿no? Es Sí, siempre pero una aquí hay una solución. Y yo no puedo, digamos, hacer un juicio de valor sobre eso. Lo que yo le quiero decir es que, de la experiencia que tiene en la oficina, estos son batallas muy difíciles, extremadamente difíciles de llevar. Algunas que duran décadas. Y no lo estoy diciendo con una década, lo que estoy diciendo es poner en contexto una condición. Y créanme que para nosotros es frustrante también. Porque lo que nos pasa a muchos oficiales de Naciones Unidas es que no llegamos a ver el resultado del trabajo que hacemos. Entonces vivimos una constante, no tengo resultados, no soluciones. Porque créanme que también hay satisfacción desde nuestro lado cuando podemos destrabar algo. Muy largo. Pero es muy difícil. Y yo trabajo en Derechos Humanos no solo en Naciones Unidas, sino también en mi país y también es difícil. Y tampoco he visto, he visto resultados cuando ya me fui y me escriben mis colegas allá, no, ¿sabes lo que pasó con este recurso de amparo? Es muy difícil. Es muy difícil, yo entiendo. Y por eso usted va a venir todas las veces que quiere y lo vamos a recibir. Y vamos a seguir escuchándolo. Porque como mínimo lo tengo que escuchar. Pero es que, como mínimo. Mire, usted puede hacer un poquito créame más. Que lo estamos haciendo. Créame que estamos haciendo todo lo posible. Pero se lo puedo prometer. Tratar de Pero hay una forma que me puede ayudar más. Dígalo. Concretas, significa pedir concretos. Yo estoy estudiando el doctorado en Derecho Internacional. Sí. No le puedo hacer el examen. Qué bueno que yo tuviera un tutor, ¿verdad? Tampoco le puedo hacer el tutor. Que fuera un doctor en Derecho Internacional y que fuera... Yo no soy doctor, así que si usted saca doctor, yo soy magíster, no soy doctor. Ella era doctora Elena, pero tampoco quiso, porque no podía. Pero es que este caso del artículo 21 de la Declaración Universal, es un caso complejo, no es un caso sencillo. Y yo créame que lo tengo muy presente. Si no le doy respuestas porque no las tengo. Pero yo lo tengo muy presente. Es que yo sé que el Estado lo tiene presente también, doctor. Seguramente. Si yo voy a la por algo va a haber una reforma ahora de ley. Si yo voy a la radio, si yo voy a una radio, medio de comunicación, porque no me pone cuidado el fiscal, porque no me pone cuidado el juez rector, porque no me pone cuidado el defensor del pueblo, y voy a la radio y digo, pido cárcel para el juez rector, pido cárcel para el defensor del pueblo, pido cárcel para el fiscal superior, ¿verdad? Y de ahí me voy y pido audiencia con el juez rector. Y estando ahí y no me recibe y no me manda a poner los ganchos, es porque el comité tiene y ellos saben que tiene su legalidad, tiene su cualidad a algo, porque les digo aquí, donde nosotros estamos en las instituciones con nuestra chaquetita, no sé si es porque aquí dice 2 de Timoteo 1:7 y porque aquí dice Isaías 42:6-7, y sigue teniendo a la divinidad lo que no vemos, pero existe, a un poder de poder y el poder supremo. Pero ellos miran mucho esta chaquetica por detrás y se quedan así leyéndola y a veces lo miran a uno como gallina comiendo sal, ¿verdad? Como que ahí llegó, pero y que un juez me diga, usted está denunciando aquí al tribunal de asociación ilícita de esto, en plena no, sabemos a los riesgos que se someten haciendo eso. Sí. Por eso, digamos, parte de nuestro apoyo es saber que, ojalá que no, pero si en algún momento pasa algo parecido a lo que ya me pasó, digamos, a nosotros nos comunican inmediatamente. Eso estamos muy pendientes de eso, y esa parte de nuestro apoyo es eso, porque muchas veces ese mensajito que podemos mandar cuando pasa un hecho y una persona está detenida antes de que la presente en un tribunal, muchas veces hace que esa persona no se presente al tribunal y la liberen antes. Otras veces no. ¿Sí? Digo, entonces, ahí está nuestro valor agregado de ser uno más apoyando. De nuevo, yo lo repito, o sea, a mí me parece extremadamente interesante el caso, porque es un caso muy particular, y pues, digo, que usted no le responda no quiere decir que no lean lo que está presentando. O sea, que no respondan un escrito, que no quiere decir que no lo lean. Es como nosotros, que no responda Estado no quiere decir que no está leyendo.
Lo está leyendo. Yo pienso que hay sentimiento porque la doctora Elena tenía una comunicación. No, lo que pasa es que a veces, y eso es lo que dice, su modalidad a veces puede interpretarse como un rompimiento de ciertos acuerdos, porque la confidencialidad es de todos los lados. Yo me lo digo que sí, que es la confidencialidad, pero la confidencialidad a mí me perjudica y va contradictorio con mi ley, con la constitución, con la norma. Usted puede hacer lo que usted así, es como todo. Usted cuando le saca una foto a un grupo de gente, usted debería, conforme al derecho internacional, conforme al mismo documento que usted me dio, pedirle permiso a todas las personas que lo hacen. Y si usted no tiene el permiso, no lo puede hacer. Y eso según el derecho internacional, no lo estoy, y que es el mismo que usted me está citando. Claro, pero el derecho... Yo le quiero mostrar cómo uno tiene que también respetar los acuerdos que hace con las personas en una reunión. Entonces, yo no sé, porque yo no soy quien habla con usted, porque usted conmigo siempre, digamos, respetó todos los acuerdos, no tengo nada que decir al respecto. Pero, lo que yo sí le recomiendo es que ese es un factor muy importante, y porque no siempre hacer todo público es lo estratégicamente más conveniente. No por nosotros, digo por el Estado también. Claro. Nosotros estamos siempre en eso todo el tiempo. Nosotros, digamos, por eso manejamos confidencialidad con todo el mundo. Y por eso nos reunimos con todo el mundo. Por eso me puedo reunir con usted, con la oposición, con el oficialismo, con todo el mundo. Porque justamente todos respetamos ese acuerdo. Y porque es la mejor forma para poder ayudarlo. Porque hay que ser estratégico. Doctor, mire, es que nosotros la ley que nos rige de actuación, la ley orgánica de contrariedad social, en el artículo 4, nos dice dónde debemos guardar la confidencialidad. Nos dice que la confidencialidad la debemos guardar las limitaciones legales relativas a la preservación de la seguridad interior y exterior, la investigación criminal, la intimidad de la vida privada. ¿Ya? Ahora, si yo me tomo en una institución pública con un funcionario público una foto, yo no tengo que pedir... Esta no es una institución pública. No, pero yo digo, en el caso del Estado, usted me dice que usted lo toma, que yo debo pedirle permiso a... No, si es un funcionario público, si es una institución pública y es un funcionario público y no estoy metiéndome en la vida depende del privada nivel del funcionario si tiene responsabilidades, digamos, determinadas. Digamos. O sea, por ejemplo, si usted va a la recepción y atiende la recepción del SAT, a esa persona tiene que pedir permiso personalmente. El punto es, si es un político o si es un funcionario electo, no, porque justamente el funcionario electo son diferentes. Lo que quiero decir es que igual la confidencialidad que usted está leyendo ahí, y quizás de acá viene la mala interpretación, a veces hay malas comunicaciones, hay malos entendidos, y no necesariamente acciones malas. Es que la confidencialidad que nos referimos nosotros es la confidencialidad de nuestro manual de monitoreo, que no se rige por el derecho venezolano, se rige por nuestras pautas institucionales, porque, digamos, es una institución autónoma. Entonces, un poco para que tenga la diferencia entre lo que es la ley local, que está muy bien, y la aplica, y digamos, si ustedes lo meten preso por sacar una foto, está mal, en, no sé, TCJ, a menos que esté sacando cosas confidenciales que bueno, pueden ser complicadas, pero digo, en la puerta del TCJ no está cometiendo ningún delito. Usted va y filma en una plaza, no está cometiendo ningún delito. Tampoco comete un delito si hace nada con nosotros. Lo que le quiero decir es que hay, digamos, en las reuniones, para nosotros es muy importante por nuestros principios institucionales, respetar esos principios y esos acuerdos. Y parte de esos son el principio de De repente estoy entendiendo aquí, con esta institución internacional, pero con las instituciones nuestras de la República, para ponerle un ejemplo. Y créame que si lo meten preso por eso, lo vamos a estar atrás apoyando, digamos, su liberación. No una funcionaria de muy alto rango, como la secretaria ejecutiva del Consejo Moral Republicano, estamos, pero había un grupo bastante. Es una persona que se somete a estamos y grabo, ¿verdad? Grabo. Cuando yo no me estoy sometiendo a ningún escrutinio público, así que yo sí tengo ese derecho. Cuando ella vio que estaba publicada, ¿verdad? Y yo vuelvo y ella me dice, ¿usted por qué hizo eso? Yo le dije 141 constitucional. ¿Verdad? ¿Usted quiere que yo agarre el teléfono y llame al fiscal y le monte los ganchos? Póngame los ganchos, doctora. Si lo que hice es un delito. No, yo entiendo, eso no es un delito. No es un delito. Entonces no. Ahora, que yo me meta en la vida privada de ella, sí. Claro. Está contada, limitada. Claro, pero yo lo que te mando es la confidencialidad, digamos, nuestra y la de es distinto. ¿Sí? Y es parte de nuestros protocolos de seguridad también. Entonces, es muy importante mantener esa confianza. Que la doctora me dijo, usted puede decir que vino y tuvo una reunión en la oficina del alta comisionada, pero no con funcionario tal o funcionario tal, creo que es eso.
Sí, o sea, eso es, digamos, preservar la intimidad y la confidencialidad de las personas que están no solo de nosotros, en cualquier, por ejemplo, estamos en una reunión con más personas, que es una reunión de nuestra oficina, por ejemplo, usted viene a una capacitación, imaginémonos, ¿no? Y hay un montón de gente, usted no puede andar diciendo quiénes están en esa capacitación, ¿sí? Porque es distinto y la regla del juego. Ustedes no pueden capacitar. Hacemos capacitaciones, a veces son muy específicas, hay un presupuesto específico para eso y lo determinan nuestros donantes. Y pueden invitar a la Contraloría Social Boliviana. Eventualmente, sí. Invítenos. La próxima vez que vayamos a Barinas. Invítenos. Sí. Buena fecha. O sea, de manera de... Vamos a invitar a una persona, es lo único, por institución, solo para que quede claro, ¿no? Se van a poner bravos del PRI. No, le digo porque bueno, es parte también. Uno piensa que nosotros tenemos un Y presupuesto ilimitado, pero que no. Aparte que nos puede servir para el currículo, ¿no? Cuando no damos certificado. Igual nos sirve para No sirve para la vida. la vida, para hacer mucho. No, bueno, para conocer a personas que también están en la lucha. Entonces, Yo después que tenga mi doctorado en Derecho Internacional voy a meter mi currículo a la Por lo boca. menos ahí podemos empezar poco a poco con eso. En nuestra oficina no tenemos personal nacional justamente por las sensibilidades políticas, pero digo, hay otras oficinas de Estados Unidos acá que tienen esta formación. Podría ser bueno también. Hay que ayudar. Estaba diciendo algo. ajá, a lo concreto, ¿verdad? Tenemos 5 minutos más, perdón. Sí, lo que queremos es que... Yo te digo, Jorge. Lo que queremos es, como usted dice, que no nos dice que nos está apoyando, ¿verdad? Pero no estamos informados pues, de que usted nos está diciendo, que nos apoya para la interpretación directa de la Suprema Justicia de la Su garantía de sus derechos humanos. Eso es lo que... Eso es lo que estaba... Sí, no, y lo seguimos haciendo, eso no se preocupe. Que haya buenos resultados, me encantaría decirle que va a haber resultados, no lo sé. Pero seguimos insistiendo, porque es lo único que podemos hacer, insistir. O sea, porque si no, la alternativa es resignarse. Primero nos resignamos, pero me parece que no es la idea. No. Seguimos insistiendo. Continúa, El amigo quería hacer una intervención oral. Ok, bueno, buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes, ¿no? Primero, bueno, nuevamente presentarme. Mi nombre es John Vial, presidente del Consejo Unificado de Productores del Estado Barinas. Me gustaría nuevamente, bueno, pedirle su nombre y el cargo que usted ocupa aquí dentro de la... Víctor Reyes, oficial de Derechos Humanos. Ok, doctor. En el caso nuestro, por lo menos, y agradeciendo el apoyo que nos ha brindado el amigo Carlos y la comisión que lo acompaña, nosotros a nivel del Estado Barinas tenemos demasiados problemas. Violaciones de los derechos humanos y la violación a la Constitución. No sé si ustedes también interfieren cuando hay violación a los derechos constitucionales del ciudadano. Particularmente que haya esta... Tiene que ver por el tema de derechos de los campesinos. Sí, doctor, mucha violación a los derechos campesinos. No sé si aquí ha llegado el día de ayer, un dirigente nacional que se llama Dagny González, no es de nuestra organización, pero nosotros, en el caso mío, soy una persona muy humanista, social, y me duele lo que le pueda pasar a otra persona, y más cuando en la forma que lo trataron a él. Es un dirigente nacional del movimiento Libertad Figueroa. Este dirigente nacional ha recorrido varias partes del Estado venezolano nuestro, escuchando las denuncias que hacen cantidades de campesinos. Y en eso pues ha escuchado las denuncias que han planteado varias familias campesinas a nivel de nuestro Estado Barinas. Debido a esto, el amigo Dagny González, él lanza un llamado por las redes y a través de algunos grupos que tiene dentro de los estados, de que tomarían las ORT, donde están funcionando las coordinaciones regionales del INTE, porque ahí iba a haber un grupo de abogados que estaban trabajando con la organización que él preside a nivel nacional para recibir las denuncias y luego seguir elevándolas al fiscal general de la República. Claro, perdón que interrumpí, denuncias respecto de violación de los derechos humanos y constitucionales. Esto me refiero ¿De quién? ahí, bueno, por parte de funcionarios del Estado. Hacia Hacia el campesino. Ok, no, porque ahí, digamos, me gustaría, digamos, hacer un paréntesis ahí. Entiendo que es una cuestión distinta a la de la Contraloría, ¿no? Es otra Va ligada porque... O sea, va ligado con el derechos humanos, pero es distinto. Ok, listo, o sea,
no, porque sería, digamos, importante. En nuestra oficina nosotros tenemos una distribución de tareas. Yo, por ejemplo, yo lo que es la parte de espacio cívico, que está vinculado a las instituciones del Estado, derechos políticos, participación política. Y la cuestión específica de los campesinos, y sobre todo Barinas, la lleva muy cerca a Martín Carbonell, que vos ya lo conocés. Entonces digo, usted le voy a pedir un resumen de la situación para yo contarlo a Martín, pero sería bueno que se pueda programar con él o una llamada o una reunión para que él específicamente documente eso, de quién puede llevar esa situación. Porque es un tema de interés de la oficina. Entonces, pero digo, le voy a programar un resumen, no toda la historia, para yo transmitirla a él y coordinemos una reunión con él. Okay. ¿Ya sea llamada o reunión presencial? Ok, bueno, a eso vamos. Nosotros estamos programando para el día 19 de junio acudir con varias familias campesinas de estas que están siendo amenazadas de muerte, Sí. Desalojadas de sus unidades de producción, Sí. persecución, mucha persecución. Ya le voy a mostrar por ahí algunos videos, algunas quemas de los hogares, de los ranchos, como lo hicimos nosotros allá en Marina, de productores que fueron... Me lo manda por acá. Ok, doctor, gracias. De gente campesinos que fueron violados sus derechos, amenazados con armas, colectivos armados, llegaron, los desalojaron de sus ranchos, les quemaron sus unidades de producción, los ranchitos con todos los enseres adentro. Cuando un dirigente campesino de cualquier índole denuncia, es perseguido por algunas instituciones o algunos funcionarios públicos del Estado, llamándolo cuerpos policiales o públicos, lo señalan, porque nosotros pensamos de manera diferente. ¿Cuál es la manera diferente de pensar? Que cuando se está cometiendo algo injusto en contra de un pueblo que uno representa, yo no puedo callar. Y yo debo divulgar o debo denunciar con pruebas lo que está pasando en contra de esta persona que estoy representando, porque si yo, en mi condición de John D. Ángel, que representa o preside, y tengo cualidad jurídica sobre esta organización a nivel de todo el Estado de Marina, represento un campesino, una campesina, o todos los campesinos a nivel de Estado, porque por eso se llama la organización Consejo Unificado. Nosotros unificamos a todo el campesinado, llamándolo de color blanco, de color rojo, de color negro, todos. Para nosotros todos son iguales. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Venimos últimamente siendo perseguidos. Yo estoy propicio a que me detengan. Bueno, yo también entiendo cuando fui y ya esa denuncia también. Estoy propicio a que me detengan por estar denunciando, pero nosotros no denunciamos con pruebas, porque si yo, por lo menos, el amigo aquí, Simón, o el amigo Carlos, me dice a mí, mira, John, y tú como presidente de esta organización, necesitamos que nos reciban esta denuncia. ¿Cuál es la denuncia? Yo primero hago que ese productor nos haga saber a nosotros como organización qué le está pasando a él en el predio. Puede ser que lo estén acosando, lo estén extorsionando, lo estén estafando, o de repente un funcionario público arremeta contra él y cada mensualmente está pasando cobrando la vacuna, y esto está pasando en Marina, para nadie es un secreto. ¿Entiendes? Entonces ellos acuden con un oficio y lo pasan a la organización, y nosotros vemos a ver por dónde lo metemos. Fiscalía General de la República, Policía del Estado, Guardia Nacional, Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo. Hemos ido a todas las instancias, doctor, a todas las instancias buscando, tratando de que vayan a Marina y escuchen al campesino, hermano. Le voy a pedir que me escriba y me pase su contacto. Sí, ok. Vamos, ¿por qué le digo esto? Porque creo que por la complejidad del asunto vamos a estar más tiempo. Sí, doctor, yo sé, pero voy a resumir aquí. Pero que sepa que esto es introducción y que vamos a otra reunión con Martín, que es quien nos lleva. O sea, que no queda acá, sino que vamos. Nos gustaría recibir todo el apoyo que ustedes nos puedan brindar. Mira, nosotros tenemos esos dos casos. El amigo Dagny, que está hoy en día detenido, lo golpearon. ¿Cómo se llama específicamente él? Dagny David González. Dagny, ¿cómo se escribe? Dagny, D-A-N-N-I. Dagny. 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 Ah, es tarde. Dagny. No, Dagny. Dagny. Con D-A-N-N-I. Ah, tarde. Oye, mejor dicho, porque es Dagny González. Él está hoy en día privado en un cuerpo
cuerpo policial que se llama antiguamente el FAE, de Marina. Lo detuvieron antier. ¿Y los casos de violaciones, mayormente de qué localidad son? De Barinas. O sea, ¿de dónde proceden? Bueno, nosotros tenemos el caso de una comunidad de Caroní Bajo, 11 familias que mantienen una sopalación del predio. Ellos tienen ya 12 años como pisatarios en esa unidad de producción, todas las unidades de producción ya están productivas. Y un productor de recursos económicos y poder político le mandó regularizar las tierras a todos y se apoderó de todo eso. Tenemos la revocación de 30 títulos agrarios del municipio de Pedraza, sector Los Loros. Se revocaron los 30 títulos a unas familias campesinas que ya tienen más de 12 años, tienen vida hecha ahí, tienen infraestructura, tienen toda su vida ahí viviendo. Se la revocaron y no supimos nunca quiénes fueron los técnicos del INSI que fueron a hacer esa inspección porque nunca se conocieron. Tenemos la violación de los humanos de una ciudadana que es colombiana, tiene 23 años residenciada en el estado de Barinas. Dejó la señora por cuestiones de salud de la hija de ella que dio a luz en el Parque de Fatiga, en un hospital de Barinas. La hija de ella dio a luz y la pasaron de anestesia y esa muchacha quedó con problemas mentales, ataques de epilepsia. Debido a esas condiciones, doctor, esa señora tuvo que dejar el cuidado a otra muchacha de la unidad de producción. Dejó el cuidado porque no tenía con quién dejar la parcela. Se la dejó el cuidado para jugar pueblo estricto a una vecina y la vecina se apoderó de la parcela y ahora los organismos del Estado, tanto el INTI como la Comisión Agraria que dirige el diputado Ignacio Junego, le vulneran los derechos constitucionales por ser ella de nacionalidad colombiana, pero el artículo 33 dice que es clarito que a partir de los 10 años esa señora pasa a ser naturalización personal y más tiene una protección de una medida de refugio que se la dio el Estado, porque a ella le mataron la familia en Colombia y pidió refugio en Venezuela. Tenemos el caso de... Bueno, no se puede hablar de todo. Viene un caso muy importante para nosotros, un caso muy importante, doctor. Hubo dos hermanos que se dio de nombre Torres Luque, Andrés Eloy Torres Luque y Daniel Torres Luque, dos hermanos del municipio Obispo, productores. A ellos se les privó de libertad durante 6 meses injustamente. Se le hicieron, como cuando le montan falsos dispositivos y los sembraron y le pegaron 6 meses presos. Durante esos 6 meses le revocaron los títulos agrarios y le vendieron las tierras, le sacaron la maquinaria, todo lo que esa maquinaria tenía. Sí. Se quedaron sin nada. No, bueno, pero entiendo un poco. Voy a decir una cosa, doctor, disculpe. Después de eso, cuando se dieron de cuenta que la mamá tenía la parcela en un lado, también le revocaron el título agrario y también le vendieron la parcela. ¿Qué pasa? Nosotros nos reunimos con la Comisión Mixta Agraria que dirige el diputado Ignacio Junego, en la SODI Barinas. Ahí hay una comisión que supuestamente, desconocemos que tenga una resolución de haya sido lograda por la Asamblea, como ellos dicen. Nos tomaron las denuncias de muchos casos y el diputado Ignacio Junego se compromete con ellos, en presencia de todos los que están ahí, habiendo 150 personas, y se compromete a solucionar el caso de ellos porque fueron vulnerados los derechos de ellos. Eso. Entonces, ¿qué pasa? El muchacho, como pasó los 4 meses, se vino a Caracas a poner la denuncia porque nunca le dieron la casa por Marina. Todos los que ellos han planteado todas las instituciones del Estado y no le han dado respuesta. Hoy en día el muchacho está desaparecido. 3 meses desaparecido y nadie sabe nada de la desaparición. No, bueno, es ¿Ah? Esa familia está destrozada, buscándolo por arriba, por allí, por aquí, balas. No, y digamos, estamos buscando esos casos porque son... Doctor, nosotros, son las cosas específicas. en nombre de nuestros campesinos del Estado de Barinas y en nombre mío propio como presidente de esta organización, nosotros tenemos que usted nos articule para hacer un acompañamiento de ustedes y otras organizaciones que de verdad representen o acobijen cuando se le dieron los derechos humanos de cualquier ciudadano para este día 19. Nosotros No, o sea, no le puedo prometer una presencia ahí, no es prácticamente imposible, ni tenemos, digamos, tampoco la autorización para hacerlo, desde Ginebra digo, pero lo que sí, digamos, es posible un acompañamiento desde el punto de vista
la incidencia con las autoridades, seguimiento de los casos. Entonces, y para eventualmente cuando vayamos a Barinas también en el debate. Entonces, vamos a... Usted quería me diga si yo agendo su número. Ok, doctor. Y yo le voy a hacer la gestión con Martín para que Martín, digamos, vea una reunión. A él le va a interesar, créanme. Martín Carbonell. Él es Otro colega, de hecho, él lo conoce. otro colega también Ah, aquí. lo tiene acá, en la oficina. Ah, ok, ok. Pasa que tenemos una dirección temática, entonces usted me cuenta esos casos, me sirve para darle una ilustración a él, pero en realidad yo esos casos no los voy a decir, yo, va a ser Martín Coronel, también miembro de la oficina, porque él lleva esa área. Entonces, si le parece, me escribe y vemos con Aquí hay prueba relacionada a lo que él dice, ya agotando la instancia judicial de la República. Ahí también un El caso mío. ¿verdad? Un grupo, una asociación de campesinos, después que estaban asentados trabajando, el mismo Estado mandó pseudos dirigentes, a los que ellos sí, los que llegan y como son de ellos, no, mira, que él es este, y lo meten preso. Así. ¿Ya? O a eso sí le apoyan, que saquen a la gente y los dejen, les dañen, les roben sus enseres, les quemen sus cuestiones. Esto es lo que le pedí en lo que creo que hemos acordado, ¿verdad? De la colaboración de la oficina, de pedir a los tribunales, ¿verdad? No hacemos, o sea, nuestro pedido es... No es que presentamos un escrito al tribunal. Recomendar a los tribunales Sí. que solucionen Sí. o que garanticen el derecho humano en estos casos, ¿verdad? Que se los hubiese llegado vía WhatsApp, por PDF, Mándamelo por mail, vos tenés mi mail, vos me mandaste ya por mail las cosas. Pero no me mandé esto al escrito. por Gmail. No, le voy a mandar Un el resumen. resumen El del... resumen, pero mandamelo por mail que Sí. ya me mandaste como mandaste las otras documentos. Se me quedó en el carro, Pero ¿verdad? te dejo mi tarjeta. Y yo cargaba Y acá tenés el correo electrónico y tenés ustedes también. se lo va a mandar Por cualquier cosa, digo, los Sí, números son porque yo también públicos. tengo un caso. Bueno, ahorita le hago específico con el Lo que pasa es que yo ya tengo el teléfono. No tengo tiempo. necesito para ella, 050. doctor, Pero lo que vamos a hacer es programar otra pero llamadita. doctor, Porque fue 15 minutos tarde la reunión. doctor, mire, Menos de un minuto. mire las condiciones de Menos de un ella, minuto, voy a ser específica. Porque de Doctor. verdad Doctor, un caso- permiso, ya que... mire las condiciones de ella, doctor. ¿Se acuerdan los claro. dos? ¿Se Es acuerdan? una cuestión de que tengo otra reunión Perfecto. atrasada 15 minutos con otra persona, Voy, igual que vamos, ustedes. vamos a estar en... Digo, entonces digo, a usted tampoco le gustaría que me dejen 15 minutos tarde. Vamos a resumirlo. ¿Qué Por aparte, pasa? recordemos que He notado cuando llevo el proceso judicial, en este caso asistí, que hay mucha violación a los derechos humanos. Entro en concordancia con mi caso. ¿Qué pasa con mi caso? Hace poco, aproximadamente un año, tuve un accidente, el cual me generó la amputación de mi miembro derecho. ¿Qué pasa? El caso fue muy sonado por las redes sociales. Me abocó a la Fiscalía Segunda, en este caso, que del Estado de Barinas, que lleva el MP, o sea, el expediente, la causa. Pasado todo este lapso, la última vez pude notificar, pedí el expediente para ver qué diligencia había por parte de la Fiscalía. La fiscal me notifica que hay un visado de cámaras en el área perimetral correspondiente para visualizar el vehículo. ¿Qué pasa? Ella me notificó que iba a volver a pasar los escritos a las autoridades correspondientes. Hasta ahí quedó. O sea, mi caso, hasta estas alturas no es responsable. Soy concreta, no es responsable. Entonces, doctor, personalmente, la doctora Bertis Curretti, como llevo casos de soy específica, quisiera que abordara, yo me voy a comunicar con usted por acá, le voy a explicar detalladamente, para no ser específica, mi caso. Sí. Porque requiero solución, fue un caso de verdad sonado y mal. Se lo hablo criollanamente. O sea, las redes sociales generaron un pánico de ver que de ver que una persona quien atentó en contra de mi vida y la de mi hijo en este caso, no se desconoce el paradero de esa persona. Ni siquiera el vehículo lo lograron identificar. ¿Dónde están las acciones que toma en este caso la Fiscalía? No, bueno, por eso, páseme a hacer. Eso es lo que no podríamos abordar en un minuto. Entonces, digo, Exacto. programamos una Detallar llamada dónde y se usted me puede cuenta ir. bien, me manda la información, porque digo, si no, no Perfecto. Pero
Pero sí, no hay problema. Lo mío puede ser concreto, bueno, aquí está su mail y su WhatsApp, lo mío es concreto. Me manda un WhatsApp y digamos, acordamos una llamada y nos tomamos el tiempo de otro. No hay problema. Doctor, para finalizar, ¿en qué podría ustedes abordar el caso de Andy González? Déjeme, el caso de eso ya lo estamos abordando. ¿Ya lo tiene? Sí, Martín me acaba de decir que ya lo tiene. Ok. Digo, para que sepa que sí estamos viendo, pero no, esa área lo maneja Martín, yo no puedo dar respuestas a eso. La autoridad yo sí lo sé, entonces. Yo te voy a pasar para las pruebas. Hable, sí, yo lo voy a coordinar con Martín para que usted pueda cabecear todo con él, porque usted me mandó cosas a mí y yo no las voy a... Bueno, La foto ahora no se sí. puede ver. No. Pero nosotros sí podemos ver la foto allá afuera. Sí, Doctor, una pregunta. ¿Se acuerdan el médico que sí, me acuerdo. En serio. el 18 de mayo del año pasado? Pero esas cosas son sobre todo muy difíciles porque en este país es muy compleja la atención. Muy compleja. De hecho, nosotros no documentamos directamente casos de derechos económicos en su Esta exhibición no puede ganar. No, eso